morning, Buenos días. dear family in Christ. Good morning, and it's good to see you this morning. Anyone who is Es visiting bueno us for verlos the esta first time, mañana. Cualquiera que nos esté Dave, visitando por primera welcome once vez, again, and we're David, glad that you bienvenido. joined us today. Estamos contentos que Many, estés con as nosotros. Angela said before, many in our congregation they are on holidays, including Como the Ángela ya lo Pastor Ron mencionó and his hace family. rato, So we muchos pray that están de they would have a vacaciones, good time of rest with their families, and that you incluyendo would nuestro have pastor, opportunity así to que share pedimos a with Dios others the que message todos of estén disfrutando salvation. de sus vacaciones I y que thank the después Lord puedan today for the escuchar este privilege mensaje. to share with you Tengo el privilegio de His word. compartir con ustedes la The palabra de Bible says Dios. that where two or more La are palabra dice gathered que donde in dos the o tres Lord's name, están reunidos en el nombre del He Señor, is there in Él the midst. está ahí So con this ellos. morning we Así que en rejoice esta mañana in His presence. nos regocijamos en su presencia. When I was before this, as I was listening to Ron, to Scott and Angela speaking, Cuando, sharing with antes you, de comenzar el mensaje, quiero decirles que speak as clear as they do, but cuando estaba escuchando a this is Scott, English is not my first a language. Ron, I a pray that the Ángela, Lord would enable me to cómo speak. hablan en inglés tan bonito, tan fluido. Yo So quisiera hablar así, pero when I was como living in saben no es mi Durango, primer Mexico, idioma y pues le voy a pedir al Señor que me ayude a compartir el mensaje claramente. used to preach En México too many yo things. asistí a una iglesia donde el pastor Frank Warren era el pastor. Y mi pastor compartía acerca de dos cosas, sobre todo. God's Eran love sus dos temas favoritos, por así decirlo. for him Él and predicaba love acerca de las among relaciones, believers. nuestra relación con Let me Dios tell you that he was y la relación con las demás personas. Y también le gustaba predicar acerca del amor. Christ to others through his life. And today I would like to share with Y you déjenme about one of decirles these que topics that impacted este my Christian pastor life. impactó mi vida cristiana porque me enseñó mucho acerca del amor de Cristo Loving one another. hacia otros First, let's go a before través the de Lord. su vida y a través de su ejemplo. Así que voy a compartirles acerca de este tema, We pero pray primero that vamos a orar. you would bless us this morning. Padre Celestial, te damos gracias por quién eres, For allowing us to gather together this por morning. permitirnos estar reunidos aquí en tu nombre. We come to this place Venimos a este lugar con el deseo en nuestro corazón de darte gloria y honor, porque solamente tú eres digno de alabanza. we ask you to open our spiritual eyes and ears and our Señor, te pido que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales minds. We would be reminded para recibir tu palabra, para que recordemos acerca de el amor que has derramado sobre nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. cross of Calvary for us. We know that your word will Sabemos que tu palabra void, no regresa a ti vacía, what you desire, and we are sino que cumple tu deseo. doing this congregation. Y por eso, Señor, estamos esperando lo que vas a hacer en esta congregación a través de tu palabra. Your mercy and Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia que se manifiesta todos los días en nuestras vidas. Nos regocijamos en tu presencia, declarando tu bendición y tu fidelidad Father, cada día y I cada ask noche. that you would speak through me in the power Padre, te pido que hables a través de mí en el poder de tu Espíritu Santo y que tus palabras, tu palabra nos anime para continuar en la fe que hemos depositado en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. So, brothers and sisters in Christ, Hermanos y hermanas en Cristo, we are the church. nosotros los creyentes somos la iglesia, Not this building where we are. no el edificio donde nos We are reunimos. the body of Christ. Nosotros somos el cuerpo de And Cristo and as such, y we are como called tal to holiness and unity, somos llamados a la santidad y a la unidad. to fellowship and Hemos sido reward one llamados another in the faith. We have been placed a la in Jesus comunión Christ as our Lord and y Savior. animarnos unos a otros en la fe. Nosotros hemos sido
llamados a amarnos unos a We are otros. aware that the enemy Sin embargo, sabemos que el enemigo ha estado trabajando among Christians, para traer división entre los within the cristianos, church, within the entre church, las, through human entre las iglesias, philosophies that are con focused on filosofías humanas que están solamente enfocadas en el hombre y no en and this has Jesucristo. been embraced by many. Estas filosofías han sido abrazadas por muchos. From the ways of the Lord, Muchos se han alejado de los caminos de Dios, siguiendo los of this caminos world, de este making riches mundo, and pleasures haciendo of God. riquezas y siguiendo los For many placeres others, the de cares sus of dioses this world de este and the mundo. business of their lives Para no muchos longer otros, allow them to las congregate preocupaciones de and este fellowship mundo with the body of Christ. ya no les permiten congregarse At times, en comunión y estar en comunión we con ourselves, el cuerpo de we have Cristo. neglected the vital Algunas relationship veces, with aún our brothers and nosotros sisters. mismos hemos sido negligentes, Therefore, the love no that should cuidando be la among us relación que debe de haber does entre not hermanos y hermanas manifest en itself Cristo, according to God's will. de acuerdo a la voluntad de Dios. But in the Bible, this is not what happened with the first Christians. Pero en la Biblia, esto no era lo que Let us pasaba see con how los the primeros Christian cristianos. community was Vamos in a the beginning. revisar cómo era la comunidad If you would like to cristiana open en the el Bibles in principio. Acts, Abran por chapter favor su 2, Biblia en Hechos capítulo verses 2, 41 to del verse verso 47. 41 al 47. Acts chapter 2, verses 41 to verse 47. It says, Then those who Así planned que to receive los his que word were recibieron su baptized, palabra fueron and bautizados. that day about Y se añadieron aquel día 3,000 como souls 3,000 were personas. added to them. And they Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es evidente que la Biblia no dice que estos primeros cristianos iban al templo cuando estaban disponibles para orar o que daban de lo que les sobraba o cuando podían dar, cuando era conveniente para ellos dar. La iglesia ha cambiado y nosotros necesitamos regresar a las raíces de la verdadera cristiandad. Quisiéramos un alto en el camino para reflexionar acerca del verdadero propósito, que significa glorificar a Dios sobre todas las cosas y reconocerle en todos nuestros caminos. ¿Qué significa vivir agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros? Esa gratitud y llevar fruto en nuestras vidas. La palabra de Dios nos ha llamado a la unidad, a amarnos unos a otros, a orar unos por otros, porque en realidad no podemos vivir una vida cristiana aislada. Nuestros hermanos y hermanas en la fe son parte de nuestra vida. Y la Biblia no enseña que nosotros debemos de estar aislados. La fe es una decisión personal. Pero como la salvación la fe es como la salvación, una decisión personal. Pero una vez que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, todos los miembros de la iglesia se convierten en una familia, como dice 1 Corintios 12 y 25. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esta mañana vamos a reflexionar en lo que Dios quiere
de nosotros como miembros de su cuerpo en Cristo. Así que vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan, capítulo 3. Esta epístola fue escrita entre los años 85 y 90 después de Cristo, desde Éfeso. Como testigo de Cristo, Juan escribió con autoridad a esta nueva generación de creyentes, exhortándolos a poner su seguridad y su confianza en Dios y su fe en Jesús. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, y él menciona el amor muchas veces a través de su carta. Vamos a empezar a estudiar este capítulo de 1 de Juan 3. Vamos a leer verso 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, a través de su obra redentora en la cruz, por nosotros, hemos recibido el privilegio de recibir la misericordia de Dios, su amor y su favor por gracia. Ahora nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y si miramos muy de cerca en el verso 2, dice, amados, ahora, con mayúsculas quiero decir, somos hijos de Dios. La palabra ahora no significa que nosotros seremos sus hijos en un futuro distante. Ahora significa en tiempo presente. Ya somos sus hijos. Y saber que ya somos sus hijos debería animarnos a vivir como Él vivió. Este mismo verso nos dice que estamos en un proceso en el que cada día estamos siendo conformados a la imagen de Dios, y que el día que Él venga, nosotros podemos continuar pareciéndonos más y más como Cristo. El día vendrá cuando nosotros podamos verlo, conocerlo como Él es. Y ese es el deseo que debería de haber en todos los creyentes, estar en la presencia de Dios. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, veremos ese día, porque todos estaremos allá, alabando y glorificando a Dios por toda la eternidad. Pero hasta que ese día venga, Dios quiere que nosotros tengamos comunión entre nosotros. Es por eso que a través de la iglesia Dios formó a la familia cristiana. Y Dios nos pide que su familia caminemos en amor, unidos con el vínculo de la paz, sabiendo que esta esperanza en Él es nuestra meta. Esto nos debería motivar a permanecer libres del pecado. Vamos por favor a 1 de Juan 3, del verso 4 al verso 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el
For the devil has sinned from the beginning. For this purpose, Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Here, the scripture Aquí la Escritura nos dice que that whoever is born of God, cualquiera que es nacido de Dios no peca. but Pero, what does this mean? ¿qué significa esto? That once ¿Significa we are que Christians, we will cuando never ya sin? somos cristianos ya no vamos a pecar nunca? No. No. Essentially, in the eyes of God, we are Básicamente, saints and a los righteous ojos de because Dios, God nosotros sees somos Christ in santos us. y justos porque Dios ve a Cristo en nosotros. Esas son buenas The noticias. flesh Sin gets in the embargo, way, la carne siempre se mete en nuestro camino y nosotros pecamos there are times con in nuestros moments of pensamientos, con weakness nuestras palabras o con nuestras when we acciones. react in anger, Hay momentos first in de our debilidad, minds, por ejemplo, by cuando what we reaccionamos think, con then ira, is carried primero out in en action, nuestras mentes, whereby con lo que pensamos, y luego después se convierte en I know the acción word says in y entonces da Ephesians luz al chapter pecado. 4, verse 26, Ya sé que la palabra de Be Dios angry, dice en Efesios 4:26, but enójate, if pero we no continue reading, it says, peques. but do not sin. Do not let the sun go down No on your dejes wrath, que el nor sol give place to the devil. se ponga sobre tu So enojo. then, is anger valid? Entonces, Well, according to ¿enojarse it is. es válido? But how many Pues sí, times we have kept enojarse that es válido anger de acuerdo a la Biblia. for days, Sin months, embargo, lo or que even no está years? bien es albergar ese enojo por The Bible días, says, meses o "Do not let the años. sun go down La on Biblia your dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Qué significa esto? wrath." Let's be practical. Vamos a If you have poner a una situation situación that brought práctica about aquí. anger against your wife Si algo sucedió or your husband, entre tú y tu esposa, tu your sister, esposo, tu hermano, tu hermana o coworker, un compañero de trabajo que you te should hizo not let enojar, nightfall come without no deberías reconciling dejar que with her or caiga la noche antes de que te reconcilies o hables la cosa con tu you will hermano. allow the enemy Porque si no lo haces así, eso le va a dar oportunidad al enemigo de plantar una raíz de amargura en tu corazón que luego se va a transformar en odio y en pecado. Déjenme decirles que hay una diferencia entre cometer pecado y permanecer en pecado. even godly believers commit sin. Aún creyentes True believers don't make sin a practice, nor do muy they devotos al become Señor indifferent to cometen the pecado. morals or to the morals of God. All believers sin, however, Como quiera, we los make it our goal creyentes verdaderos no hacen del pecado una práctica Christ. y no se convierten en personas indiferentes a la moral de Dios. Todos los creyentes pecan. Sin embargo, nosotros como creyentes hemos hecho nuestra meta el caminar en victoria sobre el pecado a través de la vida de Cristo en nosotros. Nosotros como creyentes hemos sido nacidos de Dios y entonces el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Jesucristo nos ha dado una vida nueva, nos ha hecho nacer de nuevo y hemos recibido un nuevo nombre. Pertenecemos a una nueva familia basados en la muerte de Jesucristo por nosotros. Cuando un nuevo creyente ha pecado, se arrepiente, confiesa su pecado y entonces recibe perdón de Dios. La Biblia dice que nosotros nos engañamos cuando decimos que nunca hemos pecado. Así que es mucho mejor confesar que hemos pecado, pedir perdón y recibir perdón que mantener ese pecado escondido y nunca confesarlo y así nunca recibir perdón. Este es el privilegio que tenemos nosotros los creyentes, que si confesamos el pecado, Dios nos perdonará. Juan capítulo 3, verso 8 dice que esta es la razón por la cual el Hijo de Dios apareció, para destruir las obras del
del enemigo. En 1 de Juan 1:29, Juan el Bautista testifica acerca de Jesús diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 2:2 dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados y que no solo es por la de nosotros, sino también por los pecados de todo el mundo. El verso 9 de Juan 3 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, queridos hermanos, ser nacido de Dios debe cambiar la perspectiva que tenemos de la vida, porque hemos recibido también una nueva mente, una mente que se renueva todos los días por el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos de empezar a pensar y a actuar diferente. Vamos a seguir con el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El tema central de 1 de Juan es el amor. El amor de Dios por nosotros y el amor de nosotros hacia los demás. Juan no lo pudo haber expresado de una forma más simple y clara cuando dijo que si tú eres hijo de Dios, entonces vas a amar a tus hermanos y hermanas. Juan también compara la justicia con el amor. En pocas palabras, la justicia es hacer las cosas conforme al diseño o la voluntad de Dios. Como la voluntad de Dios es amar a otros, como resultado, si tú estás amando a otros, tú estás mostrando que eres hijo de Dios. Sin embargo, déjenme decirles que algo es cierto. Hay gente que no es muy fácil amar. Tal vez va a haber tiempos en los que no sientes mucho amor por algún miembro de tu familia o por alguien de la congregación, o tal vez por un vecino. Tal vez has sido ofendido o lastimado. Y si este es el caso, debes recordar que Dios te amó y te perdonó, y a cambio debes dejar que Él exprese su amor a través de ti para los demás. Hermanos y hermanas, Dios es bueno y Él no nos va a pedir lo que Él no esté dispuesto a suplir. Romanos 5:5 nos dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el mejor amor de todos ya ha sido derramado por Dios en el corazón de todos aquellos que le hemos recibido por fe. La verdadera cristiandad no es una lista de cosas que debes hacer y otra lista de cosas que no debes hacer. La verdadera cristiandad es una relación con Jesús, amarlo por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Cuando venimos a la iglesia, seguramente venimos con el deseo de alabar al Señor Jesús, glorificar su nombre y darle gracias por su amor para nosotros. Pero también deberíamos venir con el deseo de ver a nuestros hermanos y hermanas, porque los amamos y porque queremos orar por ellos, queremos apoyarlos en sus necesidades.
¿Tienes este deseo en tu corazón? True faith will cause God's love to be poured out. La verdadera fe va a hacer que el amor de Dios sea derramado en las vidas de aquellos alrededor tuyo. And this love will drive you Este amor to forgive, to te want va a to llevar offend you, a perdonar a to aquel love que te those who do ofendió not love you. y amar a aquellos que no te aman. This love moves missionaries Este amor mueve a los misioneros a ir a África, a India, or Tailandia places o a lugares donde algunos de ellos han sido muertos. this love may simply take you Este amor tal vez solamente te va a llevar a cruzar la calle para compartir a tus vecinos el mensaje de salvación. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El apóstol Juan sabía por experiencia que la comunión entre creyentes es sinónimo de la comunión con Jesucristo y con el Padre. Juan escribió estas cartas con la esperanza de que sus lectores también participaran en comunión con otros creyentes. La Biblia nos dice que hay una cosa especial por la cual otros sabrían, sin lugar a dudas, que nosotros somos seguidores de Cristo. ¿Será porque venimos a la iglesia cada domingo? ¿O tal vez por la forma en que nos vestimos? Claro que no. La razón por la cual ellos sabrían que somos seguidores de Cristo es la evidencia innegable de nuestro amor los unos por los otros. La porción de la Escritura de los versos 1 al 10 habla acerca del pecado y cómo está relacionada con los versos 10 en adelante, que habla acerca de la falta de amor por los hermanos, porque una vida sin amor es simplemente otra expresión del pecado. Primera de Juan 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Ya sabemos la historia de Génesis, cuando Caín mató a su hermano Abel porque estaba celoso de que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. Esta historia de rivalidad entre hermanos es una cosa que se presenta varias veces en Génesis. Pero Juan escribe acerca de estas dos categorías de individuos en la tierra: aquellos que son hijos de Dios y aquellos que provienen de la simiente de Satanás. Aquellos que son de Dios le aman a Él y quieren hacer su voluntad, y aquellos que son del diablo quieren hacer la voluntad de Satanás. No voy a entrar en detalles acerca de esta historia bíblica, pero quiero decirles que este verso de la Biblia dice que las obras de Caín eran malvadas, pero aquellas obras de su hermano Abel eran justas. Previamente mencioné que la justicia es simplemente hacer las cosas de acuerdo al diseño o la voluntad de Dios. Los hijos de Dios siempre serán capaces, a través del poder del Espíritu Santo, de hacer las cosas correctas a los ojos de Dios. Pero los seguidores de Satanás nunca podrán hacer nada que es correcto a los ojos del Señor. Caín hizo todo lo que cualquier hombre natural haría. Él hizo lo malo. Pero Abel es un ejemplo de todo lo que
los nacidos de nuevo pueden nacer en el poder del Espíritu. Ellos harán lo que es justo y que le place al Señor. Verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Acabamos de escuchar un testimonio acerca de la persecución a los cristianos, como un grupo de vecinos estuvieron en contra de que se realizara un club de enseñanza de la palabra para niños. Y de esto es precisamente lo que está hablando este verso. Tal vez para nosotros sería lógico pensar que todo mundo se regocijaría ante nuestra vida, que le complace a Dios, que todo mundo estaría contento con nuestro comportamiento cristiano y que cuando nosotros amáramos a nuestros vecinos, sin lugar a dudas recibiríamos el mismo trato de regreso. Tristemente, no siempre es así. Tal vez ustedes ya se dieron cuenta. Vivimos en un mundo que cada vez más y con más fuerza rechaza los caminos de Dios. Vivimos en una sociedad donde ya los cristianos somos vistos como personas intolerantes. La persecución está en aumento. Tristemente, esta tendencia va a incrementar más en el futuro. Como dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermanos y hermanas, recuerden que Jesús mismo fue rechazado. Aquel que vino para llevar nuestros pecados, que vino a salvarnos de la ira de Dios, aquel que traía el mensaje de amor para el mundo, fue rechazado. Aquel que fue varón de dolores, conoció el más profundo de los dolores. Isaías 53 dice que si nosotros, esto es lo que dice Isaías 53, verso 3, pero déjenme decirles, hermanos, que si nosotros vivimos para Dios, el mundo nos odiará. Porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero anímense, porque la palabra de Dios también dice que benditos son todos aquellos que son perseguidos por causa del Señor. En los siguientes versos, del 14 al 24, y nuevamente en esta carta, Juan enfatiza que la marca o el sello de un cristiano es su amor por sus hermanos. Después de todo, el amor es el primero de los frutos del Espíritu, y por eso es la primera evidencia de que Cristo vive en el creyente. Sigamos leyendo en el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que la evidencia inequívoca de nuestra nueva naturaleza es nuestro amor, el amor que mostramos los unos por los otros. El enemigo va a hacer todo lo que pueda para que nosotros olvidemos esta poderosa verdad y para evitar que nos amemos. Todos vamos a estar de acuerdo en que el amor es importante, pero muy a menudo cuando hablamos acerca del amor, la gente tiende a pensar que solo es un sentimiento. Pero de hecho, el amor es una elección y una acción. Nuestro mundo tiene un punto de vista muy trivial y egoísta acerca del amor. Ha distorsionado y contaminado la comprensión acerca del amor. El mundo piensa que el amor se debe obtener a cualquier costo
y están dispuestos a sacrificar aún los principios morales y los derechos de otros para obtener esta clase de amor. Pero eso no es amor, porque el verdadero amor solamente viene de Dios y es algo completamente diferente a lo que el mundo piensa. Primera de Corintios capítulo 13, verses 4 to verse 7. versos 4 al 7. This chapter in your Bibles. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to verse 7. These verses Estos versos are giving us the description. nos dan la descripción del amor verdadero. It says, Y dice así: love is patient. el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Envy or boast. It is not arrogant. El amor no es jactancioso y no se envanece. It does not No hace insist nada indebido. on its own way. No busca lo suyo. It No is se not irrita. irritable or resentful. No guarda rencor. It does not rejoice at No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Love No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. believes all things. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. All things. And God is the source of love. Dios es la fuente de este He amor. loved us enough to sacrifice his Él son, nos, Jesus Christ, Él nos amó for our tanto sake. que sacrificó a su propio Hijo por nosotros. Of what it means Jesús es el ejemplo de lo que significa el amor. he did during Todo lo que Él his hizo, earthly life was todo lo motivated que Él hizo durante su vida en esta tierra fue motivado por amor puro. implies a choice. Pero el amor de Dios también implica una elección. Y quiero How do preguntarles, your actions, your words, ¿cómo muestran tus acciones, tus palabras y tus decisiones de cada día tu amor por Dios? how do you respond to problems? ¿Cómo respondes a los when problemas? offense, ¿Cómo respondes to ante those la who hurt ofensa you unfairly? o ante aquellos que te han ofendido injustamente? ¿Estás amando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, tus hermanos y hermanas, tus vecinos, en la forma que se describe aquí en la palabra de Dios? Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En español no es muy común usar la frase, ay, odio a esta persona. Sin embargo, usamos la frase, ay, no me cae bien. Pero el significado es el mismo. Cuando no nos cae bien a alguien, evitamos el contacto con esa persona. Si esto está sucediendo en tu vida, necesitas dejar que el Señor examine tu corazón y arregles esa situación cuanto antes, porque la Biblia dice que alguno que odia a su hermano es como un asesino. Recuerden que amar a nuestros semejantes es nuestra mejor prueba que demuestra cómo está nuestra vida espiritual y es evidencia de que somos verdaderos cristianos. Hemos sido llamados a practicar el amor de Cristo. Dios nos ha llamado a cuidar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, a aquellos necesitados. Pero también hemos sido llamados a orar y amar a nuestros enemigos. Por el contrario, si nosotros permitimos el odio entre nosotros, no vamos a crecer y eventualmente vamos a destruir nuestra comunión. La Biblia dice que no debemos de permitir ninguna raíz de amargura crecer en nuestra iglesia, de acuerdo a lo que leemos en Hebreos 12:1. Vamos al verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros.
También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El acto más grande de amor que cualquiera pueda hacer es dar su vida por los demás. Juan 15:13 dice que no hay mayor amor que este, que des o pongas tu vida por tus amigos. El ejemplo de amor que todos los cristianos debemos seguir y aprender es el amor de Cristo por nosotros. Sabemos que Él nos amó porque dio su vida por nosotros. Él nos amó primero. Y en respuesta a este amor debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros hermanos y hermanas. ¿Estarías dispuesto a morir por tus hermanos o tus hermanas? Tengo una pequeña historia a compartirles. Cuando nosotros, yo y mi esposa estábamos planeando casarnos, tuve una entrevista con el pastor de la iglesia donde mi esposa estaba asistiendo. Una de las preguntas que me hizo fue esta: ¿estarías dispuesto a morir por tu novia? Tengo que ser honesto con ustedes. Me tomó por sorpresa esa pregunta. No estaba esperando que me preguntara eso. Tal vez estaba esperando que me preguntara, ¿tienes dinero para mantener a tu esposa? Pero no, él me preguntó, ¿estaría usted dispuesto a morir por ella? Y le contesté, sí, estoy dispuesto a morir por ella. Y con una sonrisa, el pastor me dijo que estaba contento de escuchar mi respuesta. Él me dijo, si no está usted dispuesto a morir por ella, entonces esa es una señal que usted no tiene el amor de Dios en usted y entonces no debería casarse con ella. Así que, gracias a Dios, el pastor me dio su aprobación y, como saben, todavía estoy casado con mi esposa. Pero déjenme decirles, hermanos, que tal vez no va a ser necesario que demos nuestra vida literalmente por un hermano o por una hermana. Pero tal vez ustedes se preguntarán, ¿qué significa dar mi vida para otros? Y aquí quiero decirles algo que mi suegro me dijo alguna vez. Él dice que la vida está hecha de tiempo. Y me hizo pensar esto. Mi suegro me dijo que Dios nos ha dado un límite de tiempo en nuestra vida y que un día Dios nos va a pedir cuentas de ese tiempo que nos dio. Mi suegro dice que desperdiciar el tiempo es como desperdiciar la vida. Así que me quedé pensando en eso que él me dijo y creo que dar nuestro tiempo es como dar un poco de nuestra vida a los demás. Así que usemos sabiamente el tiempo que tenemos, el tiempo que estamos juntos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, con el Señor. Porque el tiempo que pasamos ministrando a otros no es tiempo perdido, sino tiempo invertido. Es una parte de nuestra vida dada a los otros, a los demás. Verso 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estos versos nos dan otro ejemplo de cómo dar nuestra vida por los demás, cómo ayudar a otros que están en necesidad, y es muy semejante a lo que dice Santiago 2, verso del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, for the body. entonces ¿de qué aprovecha? So also, Así también, faith by itself la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. sometimes it is A veces easier to say es más that we are fácil willing decir to que die for others than to say that estamos we are dispuestos a willing to morir live por for others. alguien que a vivir por alguien. Christian love is demonstrated El amor not cristiano se demuestra no with solo words, con but palabras, with sino con hechos. God's love compels El us amor de to Dios give nos impulsa of our resources, a dar de nuestros time, and recursos, effort de for the nuestro sake of tiempo, others. de nuestro esfuerzo por And it el is bien de also a love otros. that expects Y también es un amor que no espera nada a cambio. It is interesting Es that interesante in the scriptures, que en las Escrituras, whenever it is said that cuando God se dice que Dios loves men, amó it is in relation al hombre, es en relación to an a un intervention. acto o una intervención en favor de nosotros. If we say we love, Si but we are decimos que indifferent to amamos, others, pero somos indiferentes a nuestros hermanos y a sus necesidades, entonces el amor de Dios no está en nosotros, porque el amor sin obras es como la fe sin obras, muerto. Versos 19 by this we al shall know 22. that we are, Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. for whenever our hearts Pues si nuestro condemn corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. beloved, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en we Dios. have confidence before God. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Many Christians Muchos tend to read cristianos only the first tienden part a leer solamente la primera parte del verso 22, of it says, "And whatever we cuando ask, we dice receive que from him." todo lo que pidamos lo recibiremos de Él. They use it to ask Lo whatever usan para pedir they want from God. lo que quieren que Ignoring the Dios les previous dé, context of the verse. ignorando el contexto previo de este verso. La Biblia está hablando aquí And helping de them in que time of need. nosotros debemos We amar should a be nuestros willing to obey hermanos God, what God y wants hermanas y ayudarlos en tiempos de necesidad. Nosotros debemos estar dispuestos a obedecer lo que Dios pone en nuestro corazón, porque esta es la vida cristiana. John La vida cristiana se trata de dar. chapter 3, 16, Juan 3:16 that he gave dice que his only son Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo unigénito para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. he gave his life for us. Él dio su vida por nosotros. The Bible says that La Biblia we dice should que not nosotros keep no treasures debemos here on earth, atesorar to corrupt cosas aquí en la tierra porque se van a Instead, we should corromper make con el treasures tiempo. in heaven, En lugar de eso deberíamos de hacer tesoros en el cielo donde permanecerán para siempre. and if we build our Si lives construimos on nuestras promises, vidas en las promesas de and Dios if we do his will, y si hacemos su voluntad y caminamos en amor con nuestros hermanos y hermanas, no caeremos, nor will it no stumble, tropezaremos and all y our todas needs nuestras will be met. necesidades serán The satisfechas. Bible proves La Biblia that God ha supplied probado food que Dios and water proveyó in the desert. comida y agua en el desierto. The same way, De la misma manera, He will meet all our needs. Él nos dará todo lo que necesitamos a su pueblo. Tenemos que confiar en Él. Perhaps Tal vez después de escuchar este mensaje you piensas think you are not loving que no estás others amando as you should. a los demás como deberías. Let me tell you, Pero déjame decirte que amar los unos a los otros solamente es posible cuando confiamos en que Dios nos va a capacitar a través de su Espíritu Santo. let us conclude with verses. Vamos a concluir con los versos 23 y 24. And this is his commandment, Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo and y nos amemos unos a otros como nos lo ha yours mandado. as he has commanded us. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. And Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha that he dado. abides in us by the Spirit whom he
Creer en el nombre de Jesús también significa dejar que Él deforma nuestra vida, ser conformados cada vez más a su imagen. John chapter 13 Juan 13:34 says, dice, "New commandment I give to you, un nuevo mandamiento les doy, that you love one another, just as I que os améis unos a otros como yo os he amado, you are also to love que one os another." que améis unos a otros. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, God's commands are simple. los mandamientos de Dios son bien simples. Amen a And Dios love your neighbor. y amen a su prójimo. Anyone who meets these two commands Cualquiera que cumple estos dos mandamientos no tiene de qué preocuparse si está o no en una relación correcta con Dios, porque la Biblia dice que si haces esto, tú estás en Dios y Dios está en ti. Si has puesto tu fe en Cristo, puedes estar seguro de que Él ha enviado su Espíritu Santo a morar en ti y que este Espíritu va a producir en ti el fruto de amor para Dios y para otros. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. for reminding us that Te doy gracias por recordarnos que separados de ti no podemos hacer nada, but in Jesus Christ and in the power of your Holy pero en el poder de tu Espíritu Santo, Spirit, enable us tú nos has capacitado para amar and love others, y para amar a los demás your love, con el amor que viene de ti, el amor verdadero, el amor que es puro love that is unconditional. y que es incondicional. Father, we ask you that you will, Padre, te pedimos que as we heard your word today, to transform us, continúes transformándonos, así como lo escuchamos hoy en tu palabra, Jesus Christ. que tú nos transformes a tu imagen And while we wait for your y que mientras esperamos por tu glorioso regreso, reflection, podamos ser un reflejo de tu amor. in Jesus' name we pray. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.